La idea es mostrar cómo las propuestas más sonoras planteadas por Gustavo Petro en campaña son irrealizables. Hoy trato las propuestas medioambientales, que son muchas de las más convencionales, como prohibir el fracking y el glifosato, a todo tipo de excentricidades como la idea de reubicar las ciudades del país en torno al agua. Pero curiosamente, las dos propuestas que identifiqué como las más importantes, haciendo el ejercicio objetivo de simplemente ver qué es lo que más veces repetía en foros, debates y discursos, son justamente las más chifladas, las más bravas. Estas son: 1. Acabar con la explotación petrolera y carbonífera en el país, y 2. Poner paneles solares en cientos de miles de hogares familiares por toda Colombia para supuestamente reemplazar la actual matriz energética. La verdad es que solo porque lo dice Petro se justifica argumentar en contra de algo tan absurdo, pero bueno, empecemos pues con el cuento de acabar con el petróleo. Petro ha dicho que la idea es acabar con la explotación de hidrocarburos en el corto plazo a través de una veloz transición que le he oído decir todo desde 4 años hasta una década. Pocos populistas en el mundo tienen las agallas para proponer semejante payasada. Por ejemplo, Jorge Enrique Robledo, que es un populista más normal, se súper escandalizó cuando Marta Lucía Ramírez lo acusó de eso mismo. Si la doctora Marta Lucía encuentra una frase mía que diga que a mí no me gusta el petróleo, renuncio a la candidatura. Renuncio a la candidatura, no, porque eso sería una estupidez de parte mía. Sería una estupidez pensar que en el mundo de hoy podemos funcionar sin combustibles, incluidos los combustibles fósiles. Pero bueno, ese es otro debate, les repito, Marta Lucía. Si encuentra una frase mía que diga eso, yo renuncio a esta candidatura. Y esto que no sé es eso, queda grabado, es que no tengo la menor duda sobre eso, sería un idiota. Y yo puede que no sea un genio, pero idiota no soy. Ajá, pero después llega Petro. Yo al contrario de Jorge Enrique, que sí es el que ha dicho que hay que desligarse del petróleo. Sí, aclaramos, ¿no? Entonces, asumo la culpa. Pero me parece altamente irresponsable pensar que eso, pensar así, se le llame idiotez. El mundo va a morir. Además, no sobrevivimos especies si no lo hacemos. Pero no me preocupen, que Petro los salvará con un plan que con su característica humildad llama la tercera revolución industrial. Para articular saberes, energías limpias y redes, construir las bases de la tercera revolución industrial en la misma Colombia, que nos permite liberarnos del petróleo y del carbón y por tanto reequilibrarnos con la naturaleza. Bueno, el petróleo y el carbón son el 54% de nuestras exportaciones, y aunque ya no producimos tanto petróleo como hace unos años, si paramos de exportar, el efecto que esto tendría para nuestra economía es que perdemos en solo petróleo, y tomando las cifras del año pasado, 20.452 millones de dólares. ¿Y cuál sería nuestro efecto en cuanto a la mitigación del calentamiento global, que es la justificación que da Petro? Bueno, pues nuestra contribución a la reducción de gases de efecto invernadero sería ninguna. Absolutamente ninguna, cero. Por la misma razón de que cuando en un país se debe exportar petróleo, por X o Y razón, sanciones, guerras, lo que sea, la demanda y ergo el consumo no disminuyen, sino que simplemente el precio, que es flexible, sube un poco. Pero estoy hablando paja, porque este efecto de corto plazo ni siquiera ocurriría si Colombia, en un tierno esfuerzo para luchar contra el calentamiento global, para de producir petróleo. Porque si ya no es un imprevisto, sino una decisión premeditada, pues los países que hacen parte del cartel de la OPEP, que se autoimponen límites a la exportación de barriles por día para mantener el precio artificialmente alto, pues simplemente harían el correspondiente ajuste. O sea que para todos los efectos prácticos, si Colombia para de exportar petróleo, simplemente le está transfiriendo 20 billones a Arabia Saudita. Que ahora que lo pienso debería hablarse con Petro. Pero bueno, alguien me podría decir, sí, listo, Petro es una hueva pensando que si Colombia deja de exportar petróleo y carbón habrá algún efecto sobre el calentamiento global. Pero ¿qué hay de los efectos ambientales locales? Y antes que nada, enfatizo, en esto no es en lo que Petro se enfoca, él dice textualmente salvar la raza humana. De igual manera, si lo que le preocupa es el medio ambiente en Colombia, parar de exportar petróleo y carbón tampoco es una buena idea. Primero que todo, para reemplazar los ingresos de la exportación de petróleo, Petro planea inundar el mercado internacional de aguacates muy por encima de la demanda actual en el mundo y desplazando a los mayores productores. Esto no es posible, pero si fuera posible los efectos ambientales serían desastrosos. La deforestación sería absoluta. En cuanto al uso del agua, un tema favorito de Petro cuando critica la minería, pues hoy en día la industria de hidrocarburos usa el 1.6% de agua que se consume en el país, mientras que nuestra industria agrícola consume el 70%. Ahora imagínense si Petro logra hacerla crecer por 10. Ya la ley exige que la minería no puede tener un balance de contaminación positivo, en el sentido de que se tiene que pagar hasta el último peso necesario para resarcir el impacto ambiental local. Y paréntesis, puede que esto no sea nada fácil de hacer cumplir, pero sí es difícil que Ecopetrol pague el resarcimiento de 550 barriles en Alizama
Ahora imagínese cobrarle a una población indeterminada de aguacateros el resarcimiento de un río o el costo ambiental de la deforestación en una región entera. Tercero, dejar de producir petróleo y carbón abruptamente muy seguramente contaminaría más que producirlo, además de traer todo tipo de consecuencias indeseables. Miremos como ejemplo el cierre de una mina de carbón. El cierre es, en circunstancias normales, lo que pasa al final de la mina. Uno la cierra con el objetivo de controlar los depósitos que no se explotaron y de restablecer la geomorfología y el medio ambiente. Las minas de carbón abandonadas que no se cierran adecuadamente tienen un riesgo altísimo de crear importantes descargas de aguas ácidas sobre los acuíferos naturales porque el carbón acidifica el agua y le incorpora azufre. Ahora, si uno cierra la mina en la mitad de su vida útil, tiene que incurrir en un tratamiento técnico de ácidos extremadamente costoso por la cantidad de depósitos que quedan. Costos que normalmente asumiría el minero, pero que en Petrolandia necesariamente tendría que asumir el Estado, porque no veo cómo podría Petro obligar a la gente a la que le está quitando las licencias de manera arbitraria a encima pagar los costos extraordinarios del cierre. Pero no pensemos en medio ambiente, ni en costos. Como dice el mismo Petro cuando le piden que haga cuentas, si hay plata para la guerra, hay plata para la paz. El presidente, aunque le diera la gana, no tiene las facultades constitucionales para acabar la explotación petrolera y carbonífera, por lo cual requeriría una asamblea constituyente, usurpación de las facultades legislativas del Congreso y ahí sí la puta venezolanización de este país. Otra gente dice que es que Petro quiere acabar con el petróleo para luchar contra la enfermedad holandesa. Ante esto, repito, el man sancochea dependiendo del público, pero normalmente sí dice la bestialidad de que quiere acabar con la exportación de hidrocarburos para salvar al mundo. Pero bueno, hablemos de enfermedad holandesa, que es cuando un auge en las exportaciones de un producto, generalmente un recurso natural, aumenta el precio de la divisa en perjuicio de los demás sectores. Y como la salud de la economía se vuelve dependiente de una sola exportación, cualquier bajonazo cíclico manda todo al traste. Empecemos por decir que este cuento es muy 2012, ya el petróleo no está a $120 el barril, cada vez exportamos menos y menos petróleo, ya no tenemos un peso carísimo asfixiando a las demás industrias, entonces, ¿cuál enfermedad holandesa? E independientemente de la tesis de que si paramos de producir petróleo de un día para el siguiente, el resto de la economía va a poder surgir, la idea de que la industria y el agro estaban asfixiadas por la explotación de hidrocarburos y que va a ser como un árbol que crece cuando le tumban los pinos y le da el sol, es una idiotez. Tal vez de como ese cuento en Venezuela, donde llevan toda la vida exportando petróleo y es lo único que hacen, pero el fenómeno del petróleo como uno de los motores de la economía colombiana es bastante reciente. ¿Y acaso antes éramos potencia industrial sin el peso del petróleo sobre el agro y la industria? No, estamos hasta peor. Colombia incluso fue una economía completamente cerrada y llevó ese experimento hasta donde dio. Y aquí ya se comprobó empíricamente que el cepalismo al que se suscribe Petro simplemente enriquece a los ricos y empobrece a los pobres porque sube el costo de lo que la gente consume y no hay crecimiento económico ni desarrollo. Y bueno, por último, si el problema fuera de enfermedad holandesa, que no lo es, pues habría que ser como los países nórdicos que tanto admira Petro, como Noruega, que exporta petróleo y gas a lo que dé, muchísimo más que acá, pero tiene un fondo soberano a donde va a parar la plata. Es que Petro piensa imbécilmente no administrar la riqueza, sino renunciar a ella. Y para acabar, hago la aclaración, yo sí creo que el mundo atraviesa una crisis medioambiental tremenda, yo sí creo que el calentamiento global es uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta la especie humana, pero la solución tristemente no es tan fácil como la hace ver este payaso de poca monta con sus mentiras infantiles. Pero con esto dicho, pasemos a la propuesta de los paneles solares en mi próximo video.